Hola a todos, yo soy Dani Mora y mi intención no es más que seguir sembrando un poquito de inquietud sobre la terapia Gestalt en todos sus matices. En esta oportunidad vamos a estar hablando acerca de la fenomenología. La entrevista va dirigida al doctor Francisco Díaz Calderón. Él es psicólogo clínico en el Instituto de Psiquiatría del Estado de Baja California y la Comisión Nacional contra las Adicciones. Es artista plástico, docente universitario en CEITES Universidad y supervisor de casos. Es artista plástico con estudios en apreciación del arte contemporáneo. Es especialista en terapia de pareja, sexología clínica, por supuesto terapia Gestalt, desarrollo humano y en el trabajo de sueños. Tiene maestrías en terapia familiar con enfoque Gestalt, sexología clínica, educación, neuropsicología, prevención y tratamiento de adicciones, con doctorados en educación basada en competencias y en desarrollo humano. Al mismo tiempo, es docente y conferencista internacional. Es autor de varios libros, entre ellos Manual de Psicoterapia Humanista Integrativa para Adolescentes, Previniendo en Familia, Diálogo al Latir de Dos Corazones, Del Aislamiento a la Vida, Habitando en la Frontera, Coexistir, Última Llamada en la Frontera, Encuentro al Desnudo y este que tengo por acá, que lleva por nombre En el origen era el amor, intervención gestáltica con familias en la experiencia adictiva. Vamos entonces a desplegar un poco más algunos aspectos relevantes frente a la fenomenología y la aplicación en el ámbito clínico desde la terapia Gestalt de campo. De modo que co-construyamos, descubramos y veamos qué tiene Francisco Díaz para compartir con nosotros. Bueno, Francisco, bienvenidos a ese espacio, gracias por aceptar la entrevista. Y nada, ¿cómo estás? Muy bien, gracias por la invitación, Dani. Gusto en verte nuevamente. Sí, lo mismo digo. Bueno, Francisco, hoy tenemos un tema muy importante para la Gestalt como tal y es la fenomenología, ¿sí? Creo que eh, puede ser bastante importante dilucidar un poco este tema y sobre todo cómo se ve en la práctica clínica, cómo se ve, cómo lo aplicamos y sobre todo qué es, ¿no? Entonces, a ver, Francisco, sí quiero comenzar con algo, ¿no? Y a todos Dime. los ponentes les pregunto lo mismo, ¿no? ¿Qué es la Gestalt de campo para ti? Bueno, la terapia gestal, a mí me parece que cuando se habla de la gestal de campo, se habla de una mirada o de un énfasis en una mirada, porque al final la gestal es una, Mm, y lo que va variando es la perspectiva o hacia lo que se le da mayor foco. claro. Entonces, depende, digamos, la corriente o los teóricos que desarrollan, pues son a lo que le dan mayor énfasis en el trabajo terapéutico. En este caso, diríamos que todas las versiones de la terapia gestal son versiones de campo, ¿sí? La Ujú, diferencia principal sería más bien que la terapia que le denominan relacional se enfoca mucho más en la teoría del self que propuso Paul Goodman principalmente y que se basaba un poco en las ideas de Fritz Perls, pero que se aunaron a una mirada un poco más compleja a partir de la influencia de la escuela de Chicago y también de la mirada de Sullivan. mm, listo. Francisco, es un tema que más adelante vamos a abordar, pero también son conceptos complejos como para entender qué es el self. Yo sé que pudiera ser muy amplio y pudiéramos quedarnos un montón de tiempo acá, pero sin líneas muy generales para ti, desde tu perspectiva. ¿Qué es A el mí self? me gusta una definición que aparece en el libro de Excitación y Crecimiento de la Personalidad y que dice que es la actividad que sucede en la frontera contacto. Listo. Es decir, el self es, digamos, el proceso dinámico entre el organismo y su entorno. Mm, Entonces, cuando nosotros trabajamos desde una perspectiva de campo, como tú decías, o basados en la teoría del self, lo que vamos a ver es, no solo vamos a ver la conducta del individuo que tenemos enfrente, sino la mm, interacción que se va dando de ese individuo que sería el organismo
con respecto a su entorno, en este caso con respecto al terapeuta y a todo el contexto que Mm, envuelve esa dinámica. mm. Qué rico escucharte, Francisco. Ahora, sí, como para que nos des un poco de contexto de tu vida, ¿no? Estaría bueno que diéramos espacio a esto. ¿Cómo ha sido tu recorrido por la Gestalt y qué estás haciendo en la actualidad? Porque sé que también tienes una especie de escuela, ¿cierto? Sí, sí, sí. Sí, a ver, cuéntanos. Bueno, mira, yo empecé con la terapia gestal cuando tenía como 18 años, Hace ahora tengo poco. 40, ahora tengo 40. Eh, en la universidad me solicitaron tomar un proceso de terapia psicológica de 50 horas, entonces me dediqué a buscar terapeutas, yo estaba más inclinado hacia el psicoanálisis, Mm, eh, y recuerdo que estuve buscando y una maestra que yo le tengo respeto y admiración, Marcela López, me dijo, busca un terapeuta que tenga un enfoque. Si te dice que atiende de todo, que sabe de todo, no, huye de ahí, ¿no? No, no vayas a ese lugar. Entonces estuve haciendo mi recorrido y la gente me decía, ¿qué enfoque? Yo preguntaba, ¿qué enfoque utilizas? De todos. Y yo decía, "Ok, muchas gracias, hasta luego", y salía huyendo de ahí. Y un día me topé con un consultorio que no tenía muy claro si era un consultorio psicológico o qué era, pero olía a incienso. Abrí la puerta y salió una señora y me dio un abrazo, ¿no? Y entonces ese fue mi primer contacto con la terapia gestal, ¿no? La doctora Olivia Imperial fue mi terapeuta por varios años y después ella decidió enseñarme terapia y mm. por 2 años estuve trabajando con ella y supervisando con ella. Y después, a la par que estudiaba en la universidad, estudié de psicoterapia gestal y pues ya he tomado un rumbo largo sobre la terapia gestal. ¿Y qué le aportó la terapia Gestalt a tu vida? Yo creo que el poder entrar en esta parte más sensible, yo siempre he sido una persona muy racional, muy intelectual, pero creo que también tengo esta parte sensible que por mucho tiempo, por lo menos cuando era joven, creo que la había hecho a un lado, y siento que, por ejemplo, no estaba muy habituado al contacto físico y cuando llega la Mm, terapeuta y lo primero que hace es recibirme con un abrazo sin conocerme y con una calidez muy profunda, pues a mí me gustó mucho eso y me hizo sentir muy bien y me hizo darme cuenta que hay muchas formas de aproximarse al mm, acompañamiento, ¿no? Y eso creo que siempre lo tengo presente, no solo en mi persona, sino también en mi labor como mm, terapeuta. mm. Qué impresión puede dejar un solo abrazo, ¿cierto? Sí, O sea, ¿todavía lo recuerdas? sí, 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 lo recuerdo como si fuera ayer. Ah, qué linda bienvenida a la Gestalt, ¿no? Ahora sí, entremos un poquito en materia. Francisco, la gran pregunta es, ¿qué es la fenomenología? Ok, la fenomenología es un método de la ciencia, básicamente. ¿Sí? Existe el método científico tradicional y la fenomenología fue una alternativa Mm, a ese método científico tradicional. Y básicamente Husserl, que era un filósofo matemático, intentaba llegar a la razón como pura, ¿no? Y entonces él se dio cuenta que el método científico tradicional tenía una visión de la objetividad. mm, Si nos vamos a la mirada tradicional, bueno, buscamos elementos objetivos y decía Husserl que la objetividad realmente es algo imposible, porque nuestra propia perspectiva lo vuelve subjetivo, ¿no? Cada uno va a ver cosas diferentes y en ese proceso la fenomenología intenta comprender profundamente los mm, fenómenos de manera trascendental. Hay varias perspectivas de la fenomenología, no solo hay una fenomenología. La más conocida es la de Husserl, porque fue el creador de la fenomenología. Sin embargo, a lo largo de los años, pues se fue quedando sin seguidores y fueron surgiendo nuevas escuelas de fenomenología. Ok, y tiene algunos postulados básicos. Sí, y yo creo que estos postulados básicos generalmente es lo que usamos en la terapia. Ok. ¿Sí? Por ejemplo, la epogé, que sería la Ujú, suspensión de la actitud natural. Ahorita les voy a explicar qué es la actitud natural. mm, ¿Sí? O sea, la epogé es cuando tú te acercas a un fenómeno, inmediatamente tu cerebro, tu mente tiene una respuesta para codificar eso.
Mm, porque eso simplifica el cerebro la realidad. Son atajos heurísticos que el cerebro, la mente, tiene para comprender la realidad. Y eso se llama una actitud natural. Por ejemplo, no sé, si te dicen México, te vienen ideas automáticamente, ¿no? Si te dicen Colombia, te vienen ideas. Esa es la actitud natural. Pero entonces si yo digo, voy a dialogar con un amigo colombiano, pues me pueden surgir ciertas ideas de la actitud natural. Pero mm, si yo realmente quiero comprender a la persona y conocer, necesito una actitud fenomenológica, es decir, implica un esfuerzo de poner en pausa estas ideas preconcebidas o prejuicios que tenemos para tratar de acercarnos a construir un juicio. Finalmente, la gente dice, es que no se hace un diagnóstico en terapia gestal. Claro que se hace un diagnóstico y claro que emitimos juicios, pero son juicios con base en lo que va sucediendo, mm, no prejuicios, porque hay otros modelos que como se basan en la predicción, ¿sí? Se basan en sistemas diagnósticos y al identificar una serie de patrones o síntomas, inmediatamente hacen una predicción. Nosotros procuramos sí tomar esos elementos, pero ponerlos en apogeo para lograr una comprensión profunda de nuestro consultante y de las situaciones que van emergiendo a nivel relacional. Francisco, eso generalmente genera muchas dudas, ¿no? El tema de la suspensión y poner entre paréntesis, porque cuando vamos a la teoría es fácil comprenderlo, sí, listo, yo lo pongo entre paréntesis, ¿sí? Y parece casi metafórico. Ahora, ¿cómo se hace eso? Yo creo que es un esfuerzo, o sea, Mm, es como si tú dijeras, voy a ser muy honesto y vas a decir todo lo que te pasa por la cabeza. mm, Te quedarías sin amigos, te quedarías sin pareja, te quedarías sin trabajo seguramente, ¿no? ¿Sí? Todas las personas pensamos cosas horribles generalmente cuando estamos molestos ante ciertas circunstancias. Y es cierto, realmente pensamos eso, no es mentira, realmente lo pensamos, ¿sí? Pero ese pensamiento no perdura por demasiado tiempo, ujú, tiene una temporalidad. Y mm, nosotros hacemos un esfuerzo personal para que esas ideas no lastimen a los seres queridos que tenemos, ¿sí o no? ¿Sí? Ese esfuerzo que nosotros hacemos nos permite mantener una relación. Así como hacemos ese esfuerzo para no decir todo lo que nos viene por la cabeza, la actitud fenomenológica es un poco eso. Vamos a frenar los prejuicios que tenemos, aunque no los vayamos a verbalizar, pero mm, los vamos a tratar de frenar para poner atención. Yo a eso le llamo una actitud contemplativa en terapia, es decir, ujú, poder estar muy receptivo de manera sensible, que ujú, en lo que vemos en terapia gestal contemporánea podríamos denominar esto como la dimensión estética, es decir, mm, poner nuestros sentidos al servicio de la relación ok. con el consultante que tenemos. Entonces, si te entiendo, no solamente va por la vía de las ideas y el esfuerzo mental netamente. ¿Hay algo del cuerpo que aparece ahí, de la experiencia corporal o no? Sí, A ver. porque un concepto fundamental de la fenomenología es la intuición. Ujú, Y digamos, la intuición la podemos entender de muchas formas, mm, pero una forma que me parece simple de entenderla es la sinergia o la conjunción de todos nuestros sentidos en favor de lograr una comprensión profunda de la realidad. mm. ¿Sí? O sea, incluso se denomina que la intuición es el sexto sentido. Yo diría que es la conjunción de todos los sentidos en función de querer comprender la realidad, ¿no? Francisco hablaba con Carmen Vázquez y ella, bueno, planteaba todos los postulados, o bueno, un acercamiento a eso de la Gestalt de campo y es muy desafiante. Implica mucho del terapeuta, ¿cierto? Porque una cosa es la mirada objetiva, donde, objetiva, entre comillas, como tú dices, ¿no? Yo estoy acá como clínico mirando al paciente, ¿sí? Intentando hacer el proceso clínico como tal, ¿cierto? Ahora bien, ¿qué es lo complejo de esto? Es decir, todo lo que me estás contando implica mucho al terapeuta y asusta, ¿o no? Yo creo que en idea asusta. Yo creo que conforme lo vas practicando, te vas dando cuenta que es parte propia de la naturaleza humana. Mm, O sea, finalmente los seres humanos hacemos eso todo el tiempo. mm,
¿sí? Tratamos de empatizar, tratamos de entender, cuidamos las formas por eso te ponía el ejemplo de decir la verdad, ¿no? Y Mm, decir y cuidar las relaciones. O sea, siento que no mm, es algo completamente ajeno a nuestra experiencia humana. mm. Yo siento más bien que a veces lo que ha sucedido con la terapia es que se ha desvirtuado y ha dejado de ser una relación humana para volverse algo muy acartonado y técnico, Ok, ¿sí? ahí está una actitud natural del terapeuta, ¿no? A mí me En- parecería eso, ¿no? Ujú. sí, hay una visión muy particular de cómo tiene que ser el terapeuta. Exacto. Y también como, como una perspectiva rígida sobre las actitudes, algo de lo que se habla en la fenomenología, sobre todo en Husserl, que es la actitud y la intencionalidad. Son dos perspectivas muy interesantes, ¿no? La Ujú, actitud es esta postura o estos aprendizajes que tenemos para acercarnos a comprender la realidad, ¿no? ujú, Y la intencionalidad tiene que ver con un elemento mucho más intuitivo, más sensible, que nos direcciona hacia algo. Por ejemplo, tú ujú. estás platicando con un paciente o un consultante y de repente le dices algo que le llama la atención y la persona echa el cuerpo para adelante. Le dices algo que es duro y echa el cuerpo hacia atrás. Ujú. Esos movimientos físicos nos van denotando la intencionalidad que se va dando a partir de la relación, que eso en terapia gestal se denomina intencionalidad de contacto. ¿Cómo es ser un terapeuta gestáltico desde la fenomenología? Yo sé que pudiera ser un poco redundante, ¿cierto? Pero como estamos en este tema, ¿cómo es? ¿Cómo lo vemos en la práctica? ¿Cómo me implico? Y nos puedes hablar incluso un poco de tu experiencia. A mí me parece que la fenomenología, o sea, cuando el terapeuta incluye la fenomenología en Ujú, su trabajo o toma como base la fenomenología para guiar su trabajo terapéutico, primero necesita tener mucha conciencia corporal, ok. ¿sí? Porque siento que la fenomenología, aunque es un esfuerzo mental también, creo que la base central es la intuición. Por eso Fritz Perls decía que la terapia gestal es una terapia de intuición. Creo que a veces eso se ha malinterpretado y a veces la gente o algunos terapeutas han recurrido mucho a las ocurrencias, lo que se les va ocurriendo. Y yo siento que eso no es la intuición, porque la intuición emerge de lo que está sucediendo, no de lo que se me ocurre en mi cabeza, ¿me explico? Entonces creo que cuando nosotros trabajamos desde una mirada fenomenológica, hay algo que se llama el proceso de alteridad, es decir, cómo la presencia del otro va afectando nuestro propio Mm, proceder. Y entonces en esta alteridad es que se van construyendo dinámicas relacionales. Y ujú, por eso podríamos pensar que cuando a mí se me ocurre un experimento en terapia, pues no se me ocurrió solo, sino la alteridad del proceso relacional que tengo con mi consultante me condujo a tener esta respuesta intuitiva y creativa para atender una situación que sucede en el proceso terapéutico. vas hablando y vas dando pinceladas de muchos conceptos, ¿no? Y me encantaría quedarme con cada uno. Me han llamado dos. Uno, la malinterpretación también de la espontaneidad, ¿no? Como que el terapeuta gestáltico tiene que ser espontáneo, ¿sí? ¿Puedes decir algo más al respecto? Porque se ha desvirtuado mucho ese lugar. Y yo creo que eso pasó porque hay un video de Bob Resnick que pueden ver en Google, lo pueden googlear, está gratis. Y él explica muy bien. Bob Resnick fue discípulo directo de Fritz Perls y a mí me parece que es un gran terapeuta, me gusta mucho lo que hace. Y él, digamos que no es de la gestal neoyorquina, ¿no? Pero su trabajo realmente es muy semejante y incluso a mí me gusta porque es muy fluido, ¿no? Es muy Mm, relajado. ujú, Y él explica algo interesante sobre eso. Por eso te digo, creo que no hay tantas diferencias. Creo que las diferencias se han hecho porque se vuelven como equipos, ¿no? ¿A quién le vas, no? Pero en realidad creo que la gestal es una, ¿no? Y los buenos terapeutas son unos y los que a veces están mm, más limitados son otros. Pero siento que en ese sentido, eh, algo que dice Bob Resnick es, la terapia se empezó a desvirtuar
con Fritz Perls, pero no por Fritz Perls, ¿sí? Propiamente, sino porque lo que sucedió es que él daba seminarios en ESALEN, que es un instituto de desarrollo humano, donde hay muchas miradas, y él era uno de los miembros de ese instituto. Y lo que sucedía es que él hacía demostraciones, y demostraciones profundamente creativas. Pero dice Bob Resnick, dice algo muy interesante, dice, bueno, pero no era alguien que hacía ocurrencias, tenía 50 años de ser psicoanalista, y fue el creador del modelo, y además tenía una formación muy amplia en teatro y en muchas otras herramientas. Y entonces, eso que parecía una ocurrencia, o que parecía una simplada, o que parecía una genialidad, como lo quieras ver, tenía un trasfondo fenomenológico, epistemológico, a partir de ese fenómeno. Pero ¿qué sucedía? Que había gente que no eran psicólogos, que no eran terapeutas, y que iban a las demostraciones. Y entonces veían y parecía muy fácil eso que hacía Fritz Perls. Y era muy espectacular además. Entonces, ¿qué sucedió? Esas personas regresaron a sus ciudades o regresaron a sus países y solo pensaron que eso que hacía era una técnica. Entonces empezaron a replicar como lo que ellos pudieron ver de lo que hacía Fritz Perls, pero sin el bagaje y sin la comprensión de por qué Fritz Perls llegaba a esas acciones. Y siento que ahí es donde se desvirtuó. Claro, como una técnica vacía, ¿no? Sí, porque al final no se entiende el fundamento de la técnica. Ok. ¿No? Listo. Y otra cosa que estabas nombrando por ahí era el experimento, ¿sí? ¿Es distinta la técnica al experimento? Sí. A ver. Hay 3 categorías, bueno, puede haber más, pero generalmente se manejan 3 categorías en terapia gestal: un ejercicio experiencial, un experimento y una técnica. Una técnica tiene una metodología más, digamos, más desarrollada, y tiene algo de fundamentación teórica y se replica continuamente, ¿ok? Y se replica de una manera muy semejante. Por ejemplo, la técnica de la silla vacía. Tiene una metodología, tiene un fundamento y se replica constantemente, ¿ok? Un ejercicio experiencial es algo parecido, pero no tiene tanto fundamento. Es un elemento creativo que intenta potenciar una experiencia emocional, ¿sí? Pero ya está prediseñado. O sea, tú tienes tu ejercicio, no sé, hay muchas meditaciones guiadas o ejercicios de visualización. Eso sería un ejercicio experiencial. Hay un libro que se llama El Darse Cuenta, donde vienen un sinfín de ejercicios experienciales. No están mal, pero son ejercicios experienciales. Generalmente los terapeutas que trabajamos con la perspectiva del self o la perspectiva relacional, procuramos no apelar a los ejercicios experienciales o en demasía a las técnicas, sino nos centramos principalmente en los experimentos, ¿sí? ¿Y el experimento qué sería? Justamente producto de la interacción fenomenológica o del proceso de alteridad. Es decir, es una invitación al paciente a que explore aspectos que no ha contemplado y que esa limitante o ese obstáculo empieza a emerger en la relación terapéutica. Por ejemplo, si yo veo que un paciente no es capaz de sostener la mirada, tal vez la invitación de sostener la mirada se vuelve un experimento en ese momento, ¿no? Dime exactamente lo mismo que me dijiste hace 2 minutos, pero ahora intenta hacerlo viéndome a los ojos. Ese cambio parece muy simple, pero procura una experiencia novedosa en la existencia del consultante. Interesante, Francisco. Ahora, al principio hablabas del tema de la objetividad, ¿sí? Como que es muy complejo todo esto. Pasamos a la polaridad que sería la subjetividad, ¿sí? ¿Hay algo más además de la subjetividad? Pues yo creo que primero la conciencia de intersubjetividad. Ok. Es decir, es el entrecruce de estas subjetividades. Finalmente, no solo el paciente se nutre de nuestra perspectiva subjetiva, sino también nosotros nos nutrimos de esa perspectiva y a la par construimos una perspectiva en común.
Entonces, este proceso de subjetividad tiende mucho a lo intersubjetivo. Incluso hay modelos de psicoanálisis contemporáneo que basan principalmente su proceso terapéutico en el proceso intersubjetivo, en el diálogo intersubjetivo. ¿Y cómo es que el terapeuta puede nutrirse del paciente? ¿Cómo así? Escuchando, escuchando, comprendiendo, dejándose impactar. Dice Laura Pearl que el terapeuta necesita poner la piel en la relación, es decir, Mm, mostrarse, ser sensible, porque finalmente la terapia gestal en gran medida inicia con un proceso de confluencia, solo que nosotros procuramos que esa confluencia no permanezca la mayor parte del proceso, ujú, ¿sí? Pero, por ejemplo, nosotros podemos identificar ciertas cosas en el consultante porque las hemos vivido, tal vez no de la misma manera que el consultante, ¿sí? Ahora lo interesante es que cuando conectemos desde esa confluencia, cómo generamos un espacio para que el consultante agreda la experiencia y se empiece a apropiar. En ese instante viene lo que se denomina el precontacto. Y el ujú. precontacto lo que hace es que rompe la confluencia e inicia el proceso de contacto. Listo. Em, Términos importantes, agresión, que pueda agredir el paciente. ¿Qué es la agresión? Y la agresión, como coloquialmente la gente lo ubica como un acto de violencia o incluso como un sinónimo de la violencia. Y bueno, Ujú, la agresividad o la agresión a lo que corresponde, básicamente lo que buscaríamos es la agresividad, es ujú, decir, la capacidad de respuesta del organismo ante lo que sucede en el entorno. Eso es básicamente la agresividad. O sea, porque ni siquiera la agresividad solo tiene que ver con el enojo, la agresividad puede ver con el afecto, con el miedo, con la alegría, etcétera, etcétera. ujú. Es un ir hacia, ¿no? Y en ese Ir ir hacia, hacia va al entorno, a ujú, explorar lo que hay ahí. a responder a lo que sucede. Ok, bien. Ahora, la dinámica figura a fondo, ¿sí? ¿Cómo se relaciona esto con la fenomenología? Ok. Bueno, la figura fondo proviene de la psicología de la Gestalt, Ujú, que es una psicología fenomenológica de la percepción. ujú, Pues Fritz Perls hizo ahí como un entrecruce un poco raro, ¿no? Que epistemológicamente puede ser muy criticado, pero bueno, funciona, creo. Entonces, ¿qué nos dice la psicología de la Gestalt? Bueno, que la mente no puede enfocarse en dos objetos a la vez. Tenemos el clásico de una joven y una viejita, ¿no? O las dos caras y la copa. Entonces, tú de repente ves una, pero ya no ves la otra. Incluso puede haber un instante donde solo veas una y te esfuerces y no veas lo otro, pero de ujú, repente cambia y empiezas a ver lo otro y ya no ves la otra imagen que estaba. Entonces, la figura fondo tiene que ver con eso, con la subjetividad de lo que le damos relevancia. Cuando nosotros trabajamos en terapia, mucha gente piensa que la figura es el tema que el consultante trae a terapia. Esa no es la figura, ¿sí? O sea, si yo quiero hablar de mi papá, pues esa no es la figura. La figura es la necesidad emergente que sucede o que surge de la dinámica relacional. Es decir, a veces al hablar de mi papá puede surgir en la relación entre el terapeuta y el consultante la necesidad de cercanía y esa necesidad de cercanía se vuelve la figura en ese instante, ¿sí? ujú, Entonces el tema se va al fondo y lo que emerge es esta necesidad de cercanía o de ujú. validación o de muchas otras cosas, ¿no? De expresión. ¿Cómo se hace este proceso, Francisco? Porque en definitiva el paciente llega con sus contenidos, que son muchos, varios, y a veces terapeutas se van solamente al contenido, a intentar descifrar lo que hay ahí en ese contenido. ¿Cómo se hace este cambio de lo que tú Con la dices? actitud fenomenológica. Ujú, Por ejemplo, si el paciente llega, el paciente tiene ganas de hablar de lo que le pasa y está claro. bien, ¿sí? Y creo que no está mal que hable de lo que le pasa, Ujú, pero hay que poner atención en lo que no dice, en lugar de lo que dice. Porque atrás de todo eso que nos cuenta,
hay muchos sentimientos y experiencias que no ha podido acomodar ni siquiera verbalizar. Entonces nuestra mirada contemplativa nos va a permitir observar y apreciar detalles que no veíamos y que la propia persona no logra identificar, Ujú, ya sea porque están en el lenguaje corporal o porque intuitivamente nos acercamos a eso, ¿sí? ujú, Porque incluso en el pasado, o por lo menos cuando yo estudiaba, todavía muchos maestros que yo tuve me decían, bueno, es que la fenomenología es el lenguaje corporal. Bueno, ujú. es parte del de la fenomenología, pero no podríamos decir que el lenguaje corporal es la fenomenología. Sí, Sería una claro. visión excesivamente reduccionista de la Ujú. fenomenología, pero forma parte de. Claro, porque aquí pienso que si no todo se volvería una lectura corporal, ¿no? Como que el Ajá. clínico mirando todo el tiempo a ver aquello que va más allá de lo verbal e ir señalando solamente eso. Y si te fijas, eso sería más una actitud natural que una actitud fenomenológica, Ujú. ¿no? Listo, hay manuales incluso de que si está moviendo la pernita está ansioso, si está... Si Entonces, voltea para tal lugar, ¿no? si mira para arriba, para los lados, y entonces se convierte todo en una especie de interpretación todo el tiempo, ¿no? ¿Qué hacemos con las interpretaciones entonces desde la fenomenología? Pues hay algo que se llama la reducción fenomenológica, es decir, ah, reflexionar sobre eso, ¿sí? O sea, todas estas interpretaciones son válidas, porque Mm, no podemos entender el mundo si no lo interpretamos, ¿sí? mm, Entonces, esta idea de que en la terapia gestal no se interpreta, pues es un poco absurda, porque es como si dijeras, en la terapia gestal no se piensa, ¿no? Pues sí, claro que tienes que pensar, ¿sí? La única diferencia con otros es que no le damos tanto énfasis a eso. El proceso reflexivo tiene fases en el trabajo terapéutico, mm, ¿no? La terapia gestal, o por lo menos lo que propone Fritz Perls, se fundamenta en el awareness, ¿sí? Que en el awareness es una conciencia inmediata. Es decir, a partir de una interacción, tú te das cuenta de algo, ¿sí? Dice Bob Resnick muy atinadamente, dice, bueno, necesita haber algún cambio, para eso es el experimento. O sea, que haber un cambio para que te des cuenta de eso, ¿no? ¿Sí? O sea, si, si por ejemplo, tú todos los días pasas por una calle, hay muchos detalles que no ves, mm. pero si ese día están arreglando la calle y hay unos conos y va más lento, hubo un experimento, un cambio, ¿no? Entonces empiezas a darte cuenta de un montón de cosas que antes no te dabas cuenta. Y eso fomenta un awareness. De repente, ahora por donde yo vivo están haciendo un puente y hay mucho tráfico. Y entonces he descubierto que hay un montón de obras que yo no había visto y que ya tenían años dándose, ¿no? Yo volteo y tengo un awareness, ¿no? Como de, oye, ahora está este edificio, ¿no? Mm, Es una conciencia inmediata. Y después viene algo que se llama el consciousness, que es una conciencia reflexiva mm, a partir de el consciousness es un poco este proceso de reducción fenomenológica, es decir, todo esto que yo percibo y esto que puse en epogé, lo empiezo a poner en, en un proceso de análisis. Y lo ideal en la terapia es que hagamos un proceso de horizontalidad, ¿sí? Ya que la reducción fenomenológica tiene esta variable que es el diálogo horizontal, es decir, que podamos tener un proceso intersubjetivo para comprender mucho mejor esta realidad. Porque tal vez cuando yo te comparto cómo percibo tu acción, tú llegues a reflexiones interesantes que nos permitan a ambos comprender qué es lo que está sucediendo hoy en día. mm, ¿Sí? listo. Francisco, regresando un poco a la dinámica figura-fondo, ¿no? Sabemos que el paciente viene con sus contenidos, con lo que quiere hablar y demás. Esa es la figura, ¿cierto? Y hay un fondo que sostiene esta figura. Empezamos a darle lugar al fondo desde la fenomenología y mi pregunta acá es, ¿cómo sabemos qué es el fondo? Bueno, tendríamos que comenzar describiendo un poco qué es el fondo. Sí. El fondo es todo lo que no es figura. Ok, listo. ¿Sí? Entonces, una vez que pasa a figura, Todo lo demás se va al fondo. listo.
Ok, En- pero por ejemplo, si lo queremos ver en términos como más concretos en cuanto a Ajá. la terapia, el fondo es todo este bagaje experiencial que tenemos Ujú. y en gran medida se da por todo el acumulado que hay en la función personalidad del Ok. self, ¿sí? O sea, también la función ello tiene parte de eso, porque digamos que hay dos niveles de conciencia importantes. Una conciencia cognitiva que tiene una representación visual o cognitiva y Ujú. una conciencia somática. Por ejemplo, ahora que se estudia tanto lo del trauma, pues ya se ha estudiado muchísimo que el trauma generalmente pertenece a una conciencia mayormente somática que cognitiva. Mm. Entonces, cuando nosotros nos acercamos a la realidad, a comprender la realidad del consultante, tenemos que ver que hay una representación cognitiva y hay una representación somática. Entonces, en ese proceso, esos dos elementos van a ser el fondo. Mm. La representación cognitiva, bueno, la vamos a ir desarrollando a partir de la narrativa y del discurso que el paciente tiene, pero la conciencia somática nos vamos a ir acercando a través de nuestro propio proceso contemplativo o estético en el acompañamiento que tenemos con el consultante. Vale. Y, a ver, entonces está la fenomenología como algo aparte a la terapia Gestalt. Es decir, la terapia Gestalt toma de esto Ujú. y crea algo nuevo o simplemente toma unos postulados que ya están listos. Toma los postulados. Toma los En, re- postulados. en realidad no le da tantos giros. A lo que sí le da más giros la terapia gestal es a la teoría de campo. Ok. Si tú lees el libro de Kurt Lewin y lees el libro Excitación y Crecimiento de la Personalidad, no dice exactamente lo mismo, ¿no? Entonces, aunque sí toman los principios básicos de la teoría del campo de Lewin, Paul Goodman y Fritz Perls agregan elementos que complejizan la teoría desde mi punto de vista. Sin embargo, en la fenomenología, en realidad, lo que se hace es que se adecúan los conceptos a la teoría. Yo creo que no le cambian mucho, más bien solo se adecúan. Porque Ujú. nosotros hace algunos años hicimos un seminario, invitamos a filósofos a que Mm. nos explicaran fenomenología. Éramos un grupo de terapeutas y contratamos a filósofos para que nos dieran clases de fenomenología, ¿no? Y entonces los filósofos, cuando nosotros les explicábamos cómo utilizábamos la fenomenología, les parecía interesante porque en realidad se hacen como adecuaciones de la teoría para que embonen la forma, pero de cierta medida, pues básicamente son los mismos conceptos. Ujú. ¿Sí? ¿Qué tomaste de esa experiencia? A ver, cuéntanos, porque te nutriste de mucho allí. Sí, o sea, a mí me pareció interesante cómo los filósofos que nos acompañaron, que eran gente que conocía bastante fenomenología, les sorprendió eso, o sea, como que nunca habían pensado que la fenomenología se podría emplear de esa manera, porque ellos la ven de una manera muy diferente. Ujú. Entonces, yo recuerdo, por ejemplo, algo que decía cuando hablábamos como del proceso de alteridad dentro de la terapia y de la estética. Yo les explicaba esto a los doctores en filosofía. Ellos me decían, una de ellas me decía que basados en la mirada de Merleau-Ponty, es, Mm. es como si todo el cuerpo tuviera ojos, porque generalmente en la visión occidental la percepción solo se da por los ojos. La Mm. mayoría de la gente pensamos que cuando percibimos algo es por la mirada, ¿no? Ujú. Y entonces ella decía, bueno, en realidad la fenomenología de Merleau-Ponty lo que nos diría es como si todo el cuerpo tuviera ojos, utilizando esa idea de que la mirada es la única que percibe, ¿no? O Mm. que tiene una visión de percepción. Mm. Poner la carne, ¿no? Poner el ¿Sí? cuerpo. Por eso te digo que es desafiante, no es sencillo. No, no es sencillo. Aunque lo hagamos todo el tiempo en la vida, cuando entramos en el ámbito terapéutico, esa actitud natural afecta mucho porque queremos ser el mejor terapeuta. Queremos ser mejor el terapeuta, también tenemos más responsabilidad, o Sí. sea, obviamente no hay una completa horizontalidad entre
el terapeuta y el consultante, porque primero, el consultante está depositando su confianza, su intimidad, su dinero, su tiempo, ¿no? Nosotros estamos depositando nuestros conocimientos, nuestra experiencia, nuestra intención y otros elementos, pero tenemos mayor responsabilidad. Claro. Entonces, en ese sentido, pues sí implica un esfuerzo. Hay una postura de exigencia al desempeño, a la actitud que tiene el terapeuta. Por ejemplo, cuando a mí me invitan a dar un curso, generalmente la gente espera que yo haga un modelaje. Sí. Entonces, la gente cuando me invita y cuando voy a otro país y la gente paga por ir a ver el trabajo, pues espera que lo haga muy bien, ¿no? Y que sea muy sobresaliente en lo que hago. Entonces, finalmente, es un elemento que altera el proceso terapéutico. Si tú te distraes como terapeuta bajo toda esa exigencia, obviamente vas a perder mucho del aspecto fenomenológico. Claro. Pero es parte del proceso, o sea, invariablemente forma parte del campo relacional que se Ujú. configura en esas situaciones. Al igual que cuando uno lo hace en su consulta privada, ¿no? Ujú. Y como para ir cerrando, Francisco, ¿cómo crees que ha venido evolucionando la terapia Gestalt? Si es que ha Yo creo, tenido evolución desde tu perspectiva. yo creo que sí ha tenido una evolución bastante interesante. Yo siempre digo que es una teoría en construcción, como todas las teorías deberían de ser, pero siento que hace falta mucho trabajo, Ujú. ¿sí? Me parece que por mucho tiempo nos aislamos de los ambientes teóricos o académicos. Entonces yo creo que se necesita un balance entre lo que se hacía antes y lo que se hace hoy, ¿no? A veces Mm. parecería que hoy muchos terapeutas están muy enfocados en la validación metodológica, en la validación científica. Y yo siento que eso es importante, siento que pues es parte del desarrollo de la sociedad. Sin embargo, me parece que también necesitamos regresar como una visión más experiencial, también tomar elementos individuales, no podemos poner tanto énfasis en lo relacional, también tenemos individuos, también somos individuos. Mm. Entonces, yo creo que hacer un balance entre todo el conocimiento y la construcción que se ha tenido de la terapia gestal en todos estos años, en lugar de decir, eso ya no sirve y esto es lo que ahora funciona. ¿Sí? Ujú. Porque estaríamos incurriendo en lo mismo. Ese libro que en los años 50, en los 60 quedó guardado y nadie que es el libro de excitación y crecimiento, y ahora dicen que es la Biblia, entonces yo digo, pues ni una ni otra, ¿no? Ni es la Biblia, es un libro interesante, que tiene muchas áreas de mejora y cosas muy interesantes que aporta, ¿sí? Ni tampoco es que todo lo que se desarrolló en los 60s y los 70s nos sirva, claro, a un montón de gente le sirvió. Todos aprendimos la terapia de esa manera. Entonces Ujú. yo creo que es muy aventurado como crear esta dicotomía entre una mirada u otra. Yo creo que más bien lo que necesitaríamos hacer los terapeutas es integrar ambas miradas para enriquecer nuestro modelo. Listo. ¿Qué cambiarías el PHG o qué no tomas tú? ¿Hay algo que se te ocurra ahora? No, o sea, a mí es un libro que me gusta mucho, por ejemplo, cuando habla del lenguaje poético, esa es una de las partes que a mí me gusta más y que tomo mucho en mi trabajo. Me gusta porque, bueno, primeramente hay que entender qué es ese libro. Ese libro es una visión contestataria al psicoanálisis, Ujú. pero incluso de origen no es propiamente una propuesta, más básicamente es una mirada revisionista del psicoanálisis. Entonces yo creo que lo que sigue es lo que se está haciendo ahora, lo que se está intentando hacer ahora. Mm. Es a partir de ese esqueleto que fue ese libro, es construir una teoría más nutrida sobre mucha de la psicopatología y todo eso, que los psicoanalistas lo tenían desde hace muchos años antes, ¿no? Mm. Entonces siento que nosotros todavía no tenemos un cuerpo teórico tan sólido, ¿sí? Ujú. Y que además nuestra teoría es muy compleja de teorizar y que incluso el paradigma que utilizamos a veces limita la forma de escribir porque es muy difícil escribir sobre conceptos tan gaseosos, ¿no? Mm. Y cómo, tomando el tema de la fenomenología, ¿cómo invitarías a alguien
a que pueda aventurarse un poco más dentro de esto? Yo creo que primero pensando que no es tan complejo Mm, y que yo creo que hay primero que lo lean y a partir de las dudas que les surjan, acercarse con alguien que tenga un poco más de pericia y puedan, más que preguntar directamente, reflexionar, o sea, tener un, digamos, mm, un acercamiento a través de la mayéutica y ir haciendo preguntas y cuestionándose cosas. Y siento que así la fenomenología va teniendo una manera más fluida de aprenderse. Porque ujú. yo creo que es como cuando la gente dice, y las matemáticas son muy difíciles, ¿no? Yo percibo que muchos terapeutas dicen, híjole, la filosofía es muy complicada. Yo creo que es, obviamente tiene un grado de complejidad importante, pero también depende de cómo la vivas y cómo te la expliquen. Entonces, yo creo que todo conocimiento es mucho más fácil de interiorizar cuando lo pones en tu experiencia Ujú, personal. Y siento ujú, que leerlo y luego tratar de llevarlo a tu vida personal es una buena guía. Después puedes tener una orientación que te ayude ujú. a encauzar mejor esos conceptos. Francisco, sabemos que estamos en una época donde buscamos tips y todo rápido, ¿sí? Por ahí el PHG dice que es la huida rápida del conflicto. Ahora bien, más allá de que sea un tip, te pregunto, ¿qué experimento, como una invitación, ¿sí? ¿Qué experimento nos pudiera servir a los terapeutas como para empezar a poner práctica en nuestro quehacer? ¿Qué se te ocurre? Sé que es algo muy amplio y tendríamos que ir al caso a caso y demás, ¿no? Pero... Yo creo que algo que yo les propongo a mis alumnos y que Ujú, personalmente hago es, cada vez que acabe la sesión, trato de escribir la sesión en ujú, función de la dinámica relacional y no de la conducta del individuo. ujú, Es decir, cómo funcionó la interacción, cómo describiría esa interacción. Y eso para ujú, mí es un parámetro de cómo va avanzando el proceso. Y siento que también como terapeuta es una invitación para darte cuenta cómo estás, ¿sí? Porque finalmente muchas veces, aunque tú conozcas de la fenomenología, si ujú, traes un problema personal, si estás distraído, empiezas a hacerlo de manera automática y aparece la actitud natural. Incluso el excesivo empleo de la teoría puede ser parte de la actitud natural, ¿no? ujú. Entonces usar un poco el lenguaje poético también, ¿no? Yo creo que sí. Justamente. Bueno, Francisco, de verdad que muchísimas gracias por compartir con nosotros todo eso que tienes. Y sé que hay mucho más por hablar. Sin embargo, totalmente gratificante poder compartir este espacio contigo y nada, gracias por la invitación. Sí, No, a que gracias a nos ti. metamos en esto de la fenomenología. No, muchas gracias y espero que haya sido grata la charla y que las personas que pueda llegar a esta información pues les sea de beneficio. Claro que sí. Muchas gracias y estamos en contacto para unos próximos encuentros. Cuídate mucho, Francisco. Igualmente, saludos desde Tijuana. Listo. Hasta luego.